El budismo vajrayana del Tíbet. Los rasgos distintivos del Tantra. Voy a hablar un poco sobre el Tantra budista, el sistema de pensamiento y práctica conocido como Vajrayana. Hay algunas cuestiones cronológicas respecto a la evolución de las enseñanzas del Tantra budista, cuestiones acerca de cuándo y cómo el Buda enseñó los diversos tantras. Respecto a la coyuntura histórica en la que se desarrollan las enseñanzas tántricas en general y el Kalachakra Tantra en particular, existe diversidad de opiniones entre los eruditos tibetanos tradicionales. Una escuela de pensamiento sostiene que las enseñanzas tántricas las impartió el Buda por primera vez un día de luna llena, un año después de su plena iluminación. Una segunda opinión sostiene que el Buda comunicó las enseñanzas tántricas un mes antes de su parinirvana. Su santidad sugirió que esta segunda opción parece ser más consistente, puesto que el propio Tantra raíz de Kalachakra declara: al igual que el modo de la perfección de la sabiduría fue enseñado por el maestro en el pico de los buitres, así fue enseñada en Sri Danyakataka, la vía del mantra secreto. De los dos puntos de vista aquí citados sobre la evolución histórica del Tantra, el segundo parece ser el que tiene más partidarios entre los eruditos tibetanos tradicionales. Sin embargo, en su Historia de Kalachakra, folio 13a, Butön lo refuta categóricamente. Para mayor aclaración sobre esta cuestión y también sobre la difusión de la práctica del Kalachakra en el Tíbet, véase el Dalai Lama y Jeffrey Hopkins, Kalachakra Tantra, Rite of Initiation. Sin embargo, no debemos suponer que todas las enseñanzas del Tantra fueron impartidas por el Buda durante su vida histórica. Pienso, más bien, que las enseñanzas del Tantra pueden haber aparecido también gracias a las extraordinarias intuiciones de individuos altamente realizados que eran capaces de explorar en su máxima extensión los elementos físicos y el potencial existente en el cuerpo y la mente humanos. Como resultado de tal investigación, un practicante puede alcanzar realizaciones y visiones muy elevadas que le permiten recibir enseñanzas tántricas en un nivel místico. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre las enseñanzas tántricas, no debemos limitar nuestra perspectiva con nociones rígidas de tiempo y espacio. Aunque parece que hay unos pocos conjuntos de tantras pertenecientes a las clases inferiores de tantra que el propio Buda enseñó estando en su forma corriente de monje plenamente ordenado, en la mayoría de los casos enseñó cada tantra tras tomar la forma de la deidad principal del mandala de ese tantra en concreto. Una persona puede emprender la práctica del Tantra cuando posee una base firme en los elementos esenciales del camino hacia la iluminación, tal como se explica en el sistema de los sutras, es decir, en las enseñanzas de los sutras budistas que antes hemos explicado. Esto significa que uno debe tener el deseo de abandonar completamente las causas del sufrimiento, una correcta comprensión de la vacuidad, tal como se enseña en la segunda vuelta de la rueda, y cierta realización de la bodhicitta, la aspiración altruista, basada en el amor y la compasión, de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres vivientes. La comprensión de estos aspectos, junto con la práctica de las 6 perfecciones, permiten poner las bases adecuadas para seguir el camino común a los sutras y los tantras. Solo entonces puede uno iniciar propiamente una práctica fructífera del tantra. La profundidad del Tantra aparece en su grado máximo en las enseñanzas y la práctica del Tantra Yoga superior. Por ejemplo, el significado pleno de expresiones como sabiduría incontaminada, esencia de la budeidad, etc., que encontramos en determinadas escrituras pertenecientes a la tercera vuelta de la rueda, solo aparecen en el Tantra del Yoga superior. Tanto si sostenemos como si no que el Uttaratantra habla explícitamente sobre la mente innata fundamental de clara luz, es esta naturaleza fundamental de la mente la que constituye el sentido último de la esencia de la budeidad o naturaleza búdica. Así, el propósito último de esa enseñanza sobre la naturaleza búdica debe entenderse desde el punto de vista de la mente innata fundamental de clara luz, que se enseña explícita y extensamente en el Tantra del Yoga superior. El enfoque del Tantra del Yoga superior se considera único y de la máxima profundidad.
No solo explica y describe los métodos para la realización del camino en el nivel tosco de la mente, sino que también enseña diversos métodos y técnicas para utilizar los niveles sutiles de la mente, en especial la mente innata fundamental de clara luz, transformándolos en la entidad del camino hacia la iluminación. Cuando uno es capaz de transformar la mente innata fundamental de clara luz en la entidad del camino, está en posesión de una práctica muy poderosa. Normalmente, cuando practicamos la meditación concentrada en un punto, lo hacemos con los niveles toscos de nuestra mente. Por consiguiente, necesitamos hacer un gran esfuerzo de atención y vigilancia para mantener nuestro foco sobre el objeto de meditación e impedir que nuestra mente se vea arrastrada por las distracciones. O sea que debemos estar siempre vigilantes y conscientes. No obstante, si pudiésemos eliminar los niveles mentales toscos, como los procesos de pensamiento conscientes que crean muchas distracciones, no habría necesidad de practicar una vigilancia intensa y constante. Así, en el Tantra del Yoga Superior, se explica una técnica de meditación especial con la cual podemos disolver y apartar los niveles mentales toscos. Llevamos la mente a su nivel más sutil, en el que no puede surgir ninguna posibilidad de distracción. Desde la perspectiva de la práctica general del Tantra del Yoga Superior, el método de transformar la mente innata fundamental de clara luz, esto es, el nivel más sutil de la mente, en la entidad del camino, es disolver y apartar tanto los niveles mentales toscos como los soplos, energías que impulsan a estos niveles toscos. Las tres maneras principales de hacerlo son: 1. Mediante el yoga del soplo o prana yoga. 2. Mediante la generación de las experiencias de los 4 tipos de dicha. Y 3. Mediante el cultivo del estado de no conceptualidad. Se encuentra un ejemplo del primero de estos 3 métodos en el Guhyasamaya Tantra, en el que la principal técnica de meditación utilizada en la práctica de producir la experiencia de la clara luz sutil es el prana yoga. Este se refiere a un conjunto específico de prácticas que comprenden esencialmente la hábil utilización de los pranas, energías vitales o soplos, en ciertos puntos críticos del interior del canal central. Las energías del Chakrasambhara Tantra son ejemplos clásicos de la segunda clase de método. Aquí se insiste sobre todo en la generación de los 4 tipos de dicha. De hecho, esto parece ser una característica especial de la mayoría de los tantras maternos. El tercer método se refiere particularmente a la práctica meditativa de Dzogchen, en la que se hace hincapié en el cultivo del estado de no conceptualidad. Recuerdo que una vez su santidad dijo durante unas lecciones públicas impartidas en Dharamsala, India, que basaba esta observación, la de que existen estos 3 enfoques distintos en el Tantra Yoga Superior, en varios comentarios que se encuentran en los escritos de los maestros Gelug, Kheduk Norsang Gyatso y Chankhya Rolpai Dorje. Es importante tener en cuenta que no solo existen estos diversos métodos, sino también que son muy diferentes entre sí. Podemos conseguir la disolución y el apartamiento de los niveles mentales toscos y de las energías correspondientes utilizando cualquiera de estas 3 técnicas diferentes. Sin embargo, aquí debemos hacer una distinción. Aunque uno puede lograrlo mediante cualquiera de los 3 métodos antes dichos, esto no significa que un solo método sea suficiente. La práctica de la técnica principal debe complementarse con otros varios factores. Por ejemplo, si hoy engendramos un pensamiento virtuoso, ese pensamiento virtuoso puede servir como causa para alcanzar la omnisciencia en el futuro. Esto, sin embargo, no significa que el pensamiento virtuoso que hemos engendrado sea la única causa de la omnisciencia resultante. En Palabras Sagradas de Manjushri, un texto sobre la etapa de conclusión del Guhyasamaya Manjushri-Vagga, nota del escritor. En la literatura tántrica tibetana existen varios textos asociados con los 3 aspectos principales de Guhyasamaya. Estos 3 aspectos son Akshobhya Guhyasamaya de la escuela Arya, Manjushri-Vagga de la escuela Nyanapada y Lokitesvara Guhyasamaya, que quedó incluido en las 2 escuelas anteriores. Se puede encontrar una explicación detallada de estas 3 escuelas en la lámpara que ilumina brillantemente las 5 etapas de Tsongkhapa. Las prácticas relativas a Akshobhya Guhyasamaya de la escuela Arya son las que predominan en la tradición tibetana.
Así pues, en Palabras Sagradas de Manjushri, el maestro indio Buddhasriñana dice que a causa de la estructura física de nuestro cuerpo humano en este planeta y de los elementos que poseemos, incluso en el nivel ordinario, hay ciertas ocasiones durante las cuales tenemos de forma natural ligeras experiencias del nivel mental sutil llamado clara luz o estado no conceptual. Estas ocasiones se dan durante el sueño, durante los desfallecimientos, cuando estornudamos y en el clímax sexual. Esto demuestra que poseemos dentro de nosotros cierto potencial o semilla que se puede desarrollar. Entre estos 4 estados que se producen de forma natural, el que nos proporciona la mejor oportunidad para generar la experiencia de la clara luz es el clima sexual. Aunque utilizamos el término de sexual, en realidad no hay que tomar esta referencia en el sentido corriente. Aquí se trata de la experiencia de efectuar una unión con una consorte del sexo opuesto, mediante la cual los elementos vitales situados en la coronilla se funden y luego, por el poder de la meditación, su flujo se invierte hacia abajo. Uno de los requisitos previos para efectuar esta práctica tan avanzada de la unión sexual es que el practicante debe tener la capacidad de abstenerse del defecto de la emisión. Se dice que la emisión de fluidos sexuales es perjudicial para la práctica de la persona, particularmente según las explicaciones que se encuentran en el Kalachakra Tantra. Este Tantra subraya que un practicante del Tantra debe ser capaz de protegerse de la emisión incluso cuando sueña. Por esto, los Tantras describen diversas técnicas que permiten que el meditador impida la emisión durante los sueños. Esto contrasta con las reglas monásticas del Vinaya, en las que el Buda hizo una excepción para la experiencia de la emisión durante los estados de sueño. En el contexto del Vinaya, tales emisiones se consideran fuera del control consciente del practicante, mientras que en el Tantra se subraya específicamente que uno debe intentar protegerse de la emisión incluso durante los estados de sueño. Para que la experiencia de fusión de la bodhicitta, nota del escritor. Aquí el término bodhicitta se refiere a una sustancia fisiológica sutil que según el Tantra se encuentra en todo el cuerpo. El término se aplica a un gran número de elementos, entre los que se cuentan los fluidos regenerativos del macho y de la hembra. Cuando se funde, esta sustancia esencial puede viajar a través de los canales psíquicos y concentrarse en determinados puntos vitales del cuerpo. Debido a ello, la experiencia tántrica de la dicha está íntimamente asociada con el flujo y la fusión de esta sustancia esencial. En cambio, en el sistema de los sutras bodhicitta, se refiere a la mente de la iluminación. Esto es, la mente que aspira verdaderamente a alcanzar la plena iluminación por el bien de todos los seres. Así pues, para que la experiencia de fusión de la bodhicitta pueda tener lugar realmente, debemos, como meditadores, engendrar los sentimientos de deseo que experimentamos normalmente en relación con una persona sexualmente atractiva. En virtud de la fuerza de ese deseo, uno puede fundir los elementos del interior de su cuerpo, lo que resulta en la experiencia de un estado no conceptual. En ese punto, uno debe dirigir su atención hacia la mente de la iluminación y concentrarse en ella. Como resultado de la fusión de la bodhicitta en el interior del cuerpo, surge la experiencia de un estado no conceptual lleno de dicha. Si uno puede convertir ese estado de dicha en la experiencia de la vacuidad, habrá realizado la hazaña de transformar una ilusión en la sabiduría que realiza la vacuidad, ya que esta sabiduría era antes una emoción aflictiva, a saber, el deseo. Cuando uno es capaz de utilizar el estado no conceptual, esto es, la mente dichosa, para realizar la vacuidad, la sabiduría así generada resulta excepcionalmente poderosa y actúa como el antídoto que contrarresta todos los estados emocionales y cognitivos aflictivos. Por lo tanto, en cierto sentido, podemos decir que es la propia ilusión, en la forma de la sabiduría derivada de la ilusión, la que destruye realmente las ilusiones, pues la experiencia dichosa de la vacuidad, inducida por el deseo sexual, es lo que disuelve la fuerza de los impulsos sexuales. Esto es análogo a la vida de los insectos nacidos en la madera. Consumen la misma madera de la que han nacido. Esta utilización de las ilusiones, como parte integral del camino hacia la iluminación, es una característica única del Tantra. Para ilustrar este punto, cuando el Buda enseñó los diversos tantras superiores, lo hizo apareciendo como la deidad principal del mandala respectivo en unión con una consorte. Por consiguiente, los practicantes también deben visualizarse en su imaginación en el aspecto divino de una deidad en unión con su consorte.
Otra característica única del Tantra se refiere al proceso de la obtención de los dos kayas o cuerpos de un ser iluminado, el cuerpo formal o rupakaya y el cuerpo de la verdad o dharmakaya. Según el sistema de los sutras, el cultivar la aspiración altruista de alcanzar el estado de completa iluminación, el practicante también aspira a alcanzar los dos cuerpos iluminados. No obstante, este cuerpo dual de un ser iluminado no aparece sin causas y condiciones. Específicamente, causas y condiciones que son concordantes. Esto significa que las causas y sus efectos deben poseer elementos de una similitud significativa. Por consiguiente, el sistema de los sutras habla de las causas del cuerpo formal iluminado desde el punto de vista del cuerpo mental único que sólo alcanzan los bodhisattvas del nivel más alto. Esto actúa como la causa substancial que a través de progresivos estados de purificación conduce a la actualización del cuerpo formal de un ser iluminado. Las escrituras del vehículo individual también destacan este punto. Aunque las enseñanzas del vehículo individual no exponen métodos y causas completos para actualizar el estado omnisciente, sí que hablan de ciertas prácticas dirigidas a conseguir los diferentes signos, mayores y menores, de un ser iluminado, de un Buda. El Tantra posee un método único para alcanzar el cuerpo formal iluminado. Y en el Tantra Yoga superior no solo se explican estas causas y métodos únicos para actualizar el cuerpo formal, sino también los que sirven para la consecución del cuerpo de la verdad iluminado. Antes de emprender la práctica meditativa, que sirve de causa substancial y principal del cuerpo formal iluminado, y que es por lo tanto el método para alcanzarlo, los practicantes del Tantra deben madurar primero sus facultades mentales. En otras palabras, uno debe ensayar para la obtención de una causa tan singular. Este es el significado principal del yoga de la deidad, en la que el meditador se visualiza a sí mismo en la forma de una deidad. Los tantras explicativos, como el tantra de la tienda del Vajrapāññāyāra Tantra, y otros comentarios indios relacionados, señalan que la consecución del cuerpo de la verdad iluminado requiere la meditación y la práctica de un camino con características similares a las del estado resultante. La práctica de la meditación sobre la vacuidad a través de la intuición directa, en la que se apartan todas las apariencias dualistas y las elaboraciones de la conceptualidad, es uno de estos métodos. Del mismo modo, para obtener el cuerpo formal iluminado, también hay que cultivar un camino que posea características similares a las del estado resultante, el cuerpo formal de un ser iluminado. El hecho de emprender un camino con características similares al estado de budeidad resultante, especialmente el cuerpo formal, tiene una gran significación y un gran poder. Es también indispensable. El Tantra dice que el camino es similar al fruto de 4 maneras. Estas se conocen técnicamente como las 4 purezas completas. 1. La pureza completa del medio. 2. La pureza completa del cuerpo. 3. La pureza completa de los recursos. Y 4. La pureza completa de las actividades. A fin de alcanzar el estado resultante, esto es, la unión de los dos cuerpos iluminados, es esencial seguir un camino caracterizado por la unión del método y la sabiduría. Este es un hecho aceptado por todas las escuelas del Mahayana. Sin embargo, la unión de la sabiduría y el método, tal como se explica en el sistema de los sutras, no es completa. En el contexto de los sutras, la sabiduría se refiere a la sabiduría que realiza la vacuidad, y el método se refiere a la práctica de las 6 perfecciones. La unión de ambos, por tanto, solo se entiende como la conjunción de 2 factores distintos que se completan entre sí. Es decir, la sabiduría que realiza la vacuidad es completada por los aspectos metódicos del camino, tales como la práctica de la bodhicitta, la compasión, etc. De modo similar, la práctica de la bodhicitta y los aspectos metódicos con ella relacionados se complementan y fundamentan con el factor sabiduría, la realización de la vacuidad. En otras palabras, en el sistema de los sutras no es posible tener completos ambos factores del camino, la sabiduría y el método, dentro de una única entidad de conciencia. Aunque es verdad que cuando se practica la unión de la sabiduría y el método en el sistema de los sutras, la sabiduría no está aislada del método y el método no está aislado de la sabiduría, no hay, sin embargo, una plena fusión de ambos.
Por consiguiente, la práctica de los sutras no puede servir como causa última o camino de la actualización del estado resultante de budeidad, en el que hay una unidad completa de los dos cuerpos iluminados, el cuerpo formal y el cuerpo de la verdad. Y se plantea entonces la pregunta: ¿qué forma de práctica o camino combina método y sabiduría en una unidad inseparable? Y la respuesta es la práctica tántrica del yoga de la deidad. En el yoga de la deidad, un único momento de conciencia aprende la forma divina de una deidad, mientras que al mismo tiempo se da perfecta cuenta de su naturaleza vacía. De modo que, en este caso, la meditación sobre la deidad y la aprensión de la vacuidad coexisten en forma completa dentro de un único momento cognitivo. Este momento de conciencia contiene, por tanto, los dos factores del método y la sabiduría. Se conoce como el yoga vajrasattva de la unión indivisible del método y la sabiduría. Entre los elementos principales de la meditación del yoga de la deidad se encuentra el cultivo del orgullo, o identidad propia, de un ser divino con el fin de superar nuestros sentimientos y nuestra percepción del ordinario. Creo que esto nos ayuda a sacar de nuestro interior, en una medida aún mayor, nuestro potencial de iluminación. Para desarrollar con éxito una firme identidad como deidad, se requiere una visualización intensa y estable de la forma o apariencia de la deidad. Normalmente, a causa de nuestras tendencias naturales y de nuestro sentido de la identidad, el sentimiento innato del yo se basa en la combinación de nuestro cuerpo y nuestra mente habituales. Si podemos cultivar con éxito una clara y firme percepción de nosotros mismos en el aspecto divino de la deidad, también podremos desarrollar el orgullo divino, un sentimiento de identidad elevada basado en aquella apariencia divina. Además, para poder actualizar la mente omnisciente en nuestro interior, debemos poseer las causas substanciales que a la larga se convertirán en la mente omnisciente. Estas causas substanciales deben tener la naturaleza de la conciencia, y no de cualquiera, sino de una conciencia dotada de una continuidad muy duradera, y no de otra. Voy a resumir brevemente. Para actualizar la mente omnisciente de la budeidad, es necesario captar la naturaleza de la mente. Esta mente, cuya naturaleza captamos con el fin de actualizar la omnisciencia, tiene que ser un tipo de mente muy especial que, en cuanto a su continuidad, es eterna. No puede ser ningún otro tipo de mente. Dado que los diversos estados mentales contaminados, tales como las ilusiones y los estados emocionales cognitivos aflictivos, son adventicios, también son ocasionales. Surgen en un momento dado, pero pronto desaparecen. Desde este punto de vista no son duraderos. La mente cuya naturaleza captamos cuando nos volvemos omniscientes debe ser eterna, por lo que se refiere a su continuidad, no debe ser adventicia. Esto significa que uno debe ser capaz de comprender la naturaleza vacía de la mente pura, esto es, una mente cuya naturaleza esencial nunca ha sido contaminada por las ilusiones. Cuando se considera desde la perspectiva de la vacuidad misma, no hay diferencia alguna entre la vacuidad de un fenómeno externo terrenal, como por ejemplo un retoño, y la vacuidad de una deidad como Vairochana. Pero cuando se considera desde la perspectiva del objeto de la vacuidad, hay una diferencia inmensa. Es la sabiduría lo que capta este tipo especial de vacuidad, la vacuidad de la deidad, que con el tiempo sirve de causa substancial de la mente omnisciente de la budeidad. Esta es, en resumen, la esencia del yoga de la deidad. El yoga de la deidad comprende la unión de la claridad, la visualización de la deidad y lo profundo, la captación de la vacuidad. Asimismo, según el sistema de los sutras, y con respecto al bienestar y a las realizaciones del camino de los practicantes no mahayanistas, el Buda nunca hizo excepciones en lo referente a la creación de ilusiones. Sin embargo, para un bodhisattva, hay ocasiones mencionadas en los sutras en las que se hacen esas excepciones si la aplicación de ciertos tipos de ilusión puede ser útil para los objetivos de los demás. El Buda dijo en los sutras del Mahayana que, al igual que el estiércol de una ciudad, si bien es sucio, es útil como fertilizante en una granja, del mismo modo las ilusiones de los bodhisattvas pueden ser beneficiosas para el bienestar de los demás. Aún así, en el contexto de los sutras, nunca hizo excepciones en cuanto a permitir que un bodhisattva generara cólera u odio. Y sin embargo, para las personas corrientes como nosotros, la cólera es una emoción intensa y enérgica que a veces realmente parece ayudar a despachar ciertas tareas. Por lo tanto, podemos entender por qué en el Tantra el Buda también hizo excepciones en el sentido de permitir la generación de cólera. Porque en el Tantra uno encuentra técnicas y métodos para utilizar la energía emocional de la cólera e incluso del odio para fines positivos.
Aquí, sin embargo, debemos ser conscientes de que para utilizar el odio y la cólera con fines positivos, debemos mantener continuamente nuestra motivación original, la aspiración altruista de alcanzar la iluminación por el bien de los demás. Inducidas por esta intención fundamental y dominante, nuestras acciones pueden encontrar su impulso circunstancial en la cólera o el odio. Si se reconoce este punto crucial, también se puede entender el significado de los aspectos coléricos de las deidades del Tantra. Así, en todos los sentidos en que, como acabamos de ver, la práctica del Tantra se diferencia de la del sistema de los sutras, podemos decir que estos son los rasgos distintivos del camino tántrico que lo hacen ser superior. Las divisiones del Tantra. Tal como se explica en el Tantra de la tienda del Vajra, el sistema tántrico está dividido en 4 clases. No obstante, las características profundas y únicas del Tantra solo hallan su más plena expresión en el Tantra Yoga superior. Por consiguiente, debemos ver los Tantras inferiores como peldaños que conducen hacia el Tantra del Yoga superior. Aunque la presencia de diversos métodos que integran el deseo en el camino es un rasgo común a las 4 clases de tantras, el nivel de deseo utilizado difiere considerablemente de una clase de tantra a otra. En la primera clase, uno integra en el camino el deseo producido por la simple visión de una persona atractiva del sexo opuesto. Después, las 3 clases restantes emplean, respectivamente, el deseo producido por las sonrisas y risas compartidas con esa persona, el deseo implicado en el hecho de tocarse y cogerse las manos, y finalmente el deseo implicado en la unión sexual. Estas 4 clases de Tantra reciben su nombre con arreglo a sus funciones, así como a sus diferentes características. En la primera, Tantra de la acción, las acciones externas de limpieza, purificación, etc., así como los mudras o gestos simbólicos de la mano, se consideran más importantes que el yoga interior. Por eso se llama Tantra de la acción. En la segunda clase, Tantra de la ejecución, se da la misma importancia a los aspectos interiores y exteriores. En la tercera clase, Tantra Yoga, el yoga interior de la estabilización meditativa, se subraya más que las actividades externas. La cuarta clase, Tantra Yoga superior, se llama así no solo porque subraya la importancia del yoga interior, sino también porque no hay ninguna clase de Tantra superior a ella. En las explicaciones y la terminología particular de la escuela Nyingma, específicamente la escuela de la gran perfección o Dzogchen, encontramos referencias a una división de 9 yanas o 9 vehículos graduados. Los 3 primeros son los vehículos de los oyentes, de los realizadores solitarios y de los bodhisattvas, y se refieren a los 3 vehículos enseñados en el sistema de los sutras. También se denominan los 3 vehículos desde la dirección del origen del sufrimiento. Los 3 siguientes son el Tantra de la acción, el Tantra de la ejecución y el Tantra Yoga. Estos 3 son llamados los vehículos externos o los tantras externos a causa de su insistencia en las actividades externas, como los rituales, la purificación, etc. También son conocidos como los tantras de la conciencia austera, porque estas enseñanzas tántricas propugnan ciertas austeridades físicas, como el ayuno, las dietas especiales, etc. Después están los 3 tantras interiores: tantra paterno, tantra materno y tantra no dual, o en la terminología de la escuela de la gran perfección, Mahayoga, Anuyoga y Mahati Yoga. Estos 3 vehículos interiores se denominan los vehículos de los medios irresistibles porque poseen métodos para manifestar el nivel más sutil de la mente, disolviendo los niveles y energías toscos, con lo cual el practicante lleva su estado mental a un nivel profundo, situado más allá de las polaridades de la discriminación entre bueno y malo, impuro y puro, etc. Y puede así trascender las convenciones mundanas gobernadas por esas polaridades.